Lo siento, no puedo ayudar con eso. Cuando Jesús entró en Jericó, la multitud lo rodeaba con la esperanza de recibir un milagro o escuchar su enseñanza. Entre ellos se encontraba Zaqueo, un recaudador de impuestos, pequeño de estatura, pero de gran ambición y riqueza. Sin embargo, la avaricia y el desprecio de las personas le hacían pesar su corazón. Había oído hablar de ese hombre llamado Jesús, quien era conocido por su compasión y poder para sanar. Deseaba verlo, pero la multitud lo hacía casi imposible. Con un corazón inquieto y anhelante, Zaqueo decidió escalonar su pequeño cuerpo sobre un sicómoro. Desde allí, podría contemplar a Jesús, aunque solo fuera un instante. Mientras contemplaba a la multitud, las palabras de los profetas resonaban en su mente: buscaréis a Jehová y lo hallaréis, si lo buscáis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Cuando Jesús pasó junto al árbol, se detuvo. La multitud se quedó en suspenso. Para todos ellos, Zaqueo era un paria, un hombre despreciado. Pero Jesús, en su infinito amor, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, desciende pronto, porque hoy es necesario que posea en tu casa. Lucas 19:5. Aquel momento fue como un relámpago en medio de la tormenta. Zaqueo se sintió descubierto, vulnerable, pero al mismo tiempo, una esperanza brotó en su corazón. Descendió rápidamente, respondiendo al llamado del Maestro, y lo recibió con alegría en su hogar. La multitud murmuraba, escandalizada: ha ido a ser huésped de un hombre pecador. Lucas 19:7. En su alma, Zaqueo sentía un conflicto, pues su vida había estado marcada por el engaño y el robo. Ya en su casa, mientras compartían la mesa, Zaqueo sintió que la presencia de Jesús llenaba cada rincón de su ser. Jesús no vino para condenar, sino para transformar. Lleno de gratitud y revelaciones profundas, Zaqueo se levantó y exclamó: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Lucas 19:8. Así, el recaudador de impuestos, aquel buscador de tesoros terrenales, halló un tesoro mayor, un encuentro con el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió, lleno de gozo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lucas 19:9. Zaqueo fue transformado no solo en su conducta, sino en su esencia. Se convirtió en un reflejo del amor y la gracia divinos. En aquel instante, se cumplió la profecía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Las palabras resonaban en el aire, y el eco de la transformación espiritual de Zaqueo susurraba a cada uno de los presentes. Al día siguiente, mientras Jesús continuaba su camino, la multitud se dispersaba, aún impactada por la transformación de Zaqueo. Pero entre susurros de asombro, algo más permanecía en el aire: un inquietante sentido de expectativa. Porque por cada vida que Jesús tocaba, el reino de Dios se acercaba más. Sin embargo, mientras la luz del nuevo día brillaba sobre Jericó, una sombra oscura se cernía. Un mensaje de misterio aguardaba su revelación. Un susurro en el viento decía: todavía queda más por cumplir en el plan soberano de Dios. La historia del Salvador de Zaqueo estaba lejos de terminar, pues nuevas dimensiones del amor divino estaban a punto de ser reveladas. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un murmullo de inquietud se mantenía entre los habitantes de Jericó. Los corazones se llenaban de preguntas. ¿Qué significaba realmente la transformación de Zaqueo? Aquel que había sido considerado un traidor por su propia gente ahora estaba legitimado por las palabras de Jesús. No solo había devuelto lo que robó, sino que se había acercado a la dignidad perdida. Sin embargo, a la sombra del sicómoro que había sido testigo del encuentro, dos figuras se observaban mutuamente. Un fariseo y un saduceo, sumidos en discusiones acaloradas sobre el significado de los acontecimientos recientes, miraban a Zaqueo con recelo y desdén. Este hombre no puede ser digno de la gracia del Maestro, decía uno. Con toda su riqueza y deshonor, ¿cómo puede él ser restaurado?
Mientras tanto, la voz del otro resonaba: la Escritura dice que los publicanos jamás verán el corazón de Dios. Esta transformación es un engaño, un truco para desviar la atención del pueblo. En medio de esa confusión, Zaqueo, con el rostro iluminado por el perdón que había encontrado en Cristo, se dirigía a su puerta. Dentro, la mesa permanecía dispuesta con la cena preparada, pero su espíritu había cambiado, el hambre por lo terrenal se había convertido en una búsqueda por lo eterno. Se volvió hacia su casa, y sintió que cada ladrillo de su hogar ahora irradiaba nueva vida. Jesús, comprendiendo los pensamientos de aquellos atónitos fariseos desde la distancia, habló en voz alta. Si he venido para salvar lo que se había perdido, ¿por qué teméis? La gracia de Dios no excluye a nadie. Aún al más desventurado, el amor del Padre es ofrecido. ¿Acaso no se alegra en los cielos por un pecador que se arrepiente? Estas palabras atravesaron la juiciosa muralla los corazones de los presentes. Muchos, confiados en su propio entendimiento y justicia, se sintieron tocados por su verdad. El eco de esas enseñanzas reverberaba en los protestantes que no podían comprender un nuevo camino de amor, un amor que no conoce límites ni barreras. Mientras tanto, otro acontecimiento susurraba en los alrededores. Un mensajero de Roma acaba de desembarcar en Jericó trayendo noticias que sacudirían la estructura misma de la adoración en Israel. El César ha ordenado nuevos impuestos, proclamó el mensajero en la plaza. La multitud empezó a murmurar, inquietos por las implicaciones de tales palabras. Esto solo aumentaría la percepción de Zaqueo como traidor, haciendo resurgir el descontento líder de su pueblo contra él. Zaqueo, sintiendo que los ecos de desafío se cernían sobre su vida, miró a su alrededor. Pero esta vez su corazón no se llenó de miedo, sino de valor. La transformación que Jesús había sembrado en él le proporcionaba una nueva fuerza. «Es por dinero que medís la valía de un hombre», gritó Zaqueo, enfrentando a sus detractores. Aquellos a quienes llamáis pecadores han encontrado el amor de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? La multitud se detuvo, atrapada en la fuerza de su convicción. El mensaje de Cristo se había enraizado profundamente en su ser. Sin embargo, en lo profundo de la noche, mientras Zaqueo reflexionaba sobre los giros del destino, un murmullo se escuchaba en el viento, como si el mismo cielo estuviera salpicando promesas. Nuevos desafíos y revelaciones estaban por venir. Un nuevo pacto se está forjando, susurraban las corrientes. Las sombras de conflicto y redención se entrelazaban con los hilos de la promesa divina, los corazones latían, y el cielo parecía anticipar lo que estaba por venir. Mientras la historia de Zaqueo continuaba, el misterio del plan de Dios se expandía más allá de lo que los hombres pudieran imaginar. Porque no solo he venido a salvar a los perdidos, esto es solo el comienzo, resonaba una voz silenciosa en los corazones de los que escuchaban, preparando el camino para el cumplimiento de una gloria aún mayor. Zaqueo, aún con el perdón flotando en su corazón, despertó al nuevo día con una sensación de propósito. Las sombras de la noche anterior habían desaparecido, y el sol se alzaba sobre Jericó, bañando cada rincón con luz. Sin embargo, en su interior, un anhelo por comprender el alcance de la gracia que le había sido otorgada lo impulsaba hacia la verdad. Reunió a su familia y amigos más cercanos, sintiendo que la nueva vida que disfrutaba debía ser compartida. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el fariseo y el saduceo se encontraban en la sinagoga, aún en desacuerdo acerca de Zaqueo. El líder religioso de los fariseos, llamado Gamaliel, levantó su voz. ¿Es posible que esta transformación sea genuina? ¿Qué base escritural tienen para aceptar a un publicano junto a nosotros? La multitud de su secta sentía, convencida de que no podía haber redención para el despreciado. El saduceo, llamado Eleazar, con expresión burlona, replicó: la ley de Moisés es clara. Nadie que no cumpla con las normas de pureza podrá estar en la presencia de Dios. Así que cualquier historia de redención solo puede ser un engaño para muchos. Es nuestro deber mantener el orden.
El eco de sus palabras resonaba en los hogares de Jericó, llegando incluso a la mesa de Zaqueo, quien, a medida que el día avanzaba, sintió la carga del juicio de sus contemporáneos. Sin embargo, había algo nuevo en él, el temor había sido reemplazado por la paz que solo Dios puede dar. Determinado a ser un testimonio vivo del amor divino, invitó a Jesús a su casa una vez más. Cuando Jesús llegó, la multitud se agolpaba alrededor, curiosa por ver la respuesta de todos hacia la controversia que surgía a cada instante. Y en medio de ellos, Zaqueo alzó la voz, lleno de fervor: todos ustedes me conocen como el recaudador de impuestos, el traidor. Pero hoy, en la presencia de aquel que transforma vidas, declaro que he dado la mitad de mis bienes a los pobres y he devuelto 4 veces más a los que he defraudado. Sus palabras resonaban como un grito de libertad y transformación. La multitud murmuró entre sí, algunos escépticos, otros maravillados. Sin embargo, Jesús, sonriendo, elevó su mirada hacia el cielo y proclamó: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también él es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, las palabras resonaron como un nuevo cántico de esperanza, como si cada corazón presente estuviera siendo llamado a un nuevo entendimiento. Los fariseos, incapaces de soportar esta revelación, comenzaron a retirarse indignados, mientras los corazones de muchos que escuchaban a Jesús ardían de gratitud. No obstante, la tensión en Jericó seguía creciendo. Mientras se desarrollaba este milagro, los rumores acerca de los nuevos impuestos romanos se esparcían como una tormenta inminente. Sin embargo, Zaqueo comprendía que su verdadera riqueza no estaba en sus bienes materiales, sino en las promesas libradas por el Maestro. Al caer la tarde, cuando el viento comenzaba a llevar un susurro de inquietud, un nuevo mensajero llegó, no de Roma, sino del mismo corazón del pueblo, trayendo noticias que cambiarían para siempre la comprensión del rey y su reino. Se habla de un profeta que llegará a Jerusalén en pocos días, montado en un asno. Dicen que será el rey que todos esperaban. Zaqueo escuchó esas palabras, comprendiendo que su fe había sido solo el principio de algo mucho más grande. La historia de la salvación continuaría desplegándose ante él y ante todos los que eligieran creer. El eco de un nuevo pacto resonaba en sus corazones, revelando que Dios tenía un plan glorioso que iba más allá de lo que los hombres podían mostrar. ¿Qué otro encuentro maravilloso nos espera?, se preguntó Zaqueo, mientras las sombras del día caían. Un rey viene, y el reino de los cielos se acerca. Con cada latido, sentía que el misterio del amor de Dios aún tenía mucho que revelar. El siguiente día, la ciudad de Jericó parecía vibrar con una anticipación electrizante. Los rumores sobre el profeta que entraría en Jerusalén habían incendiado la imaginación del pueblo. Zaqueo, a pesar de sus altos y bajos, se sintió parte de algo monumental. Mientras se preparaba para salir, una voz resonó en su corazón: este es solo el comienzo. Al pasar por las calles, los murmullos de la multitud se mezclaron con el sonido de las palmas que se chocaban alegóricamente en profecía. El rey viene, decían. Nos liberará de nuestros opresores. Sin embargo, Zaqueo sabía que su liberación ya había comenzado, no en un sentido político, sino en un profundo encuentro espiritual. Se detuvo un momento para observar a sus vecinos, quienes lo miraban con un aire de incredulidad. Algunos todavía le veían como el traidor, el pecador, el recaudador de impuestos. Pero allí estaba él, reconciliado con Dios y con su propio corazón, un nuevo hombre. ¿Qué evidencias tengo de esta transformación?, se cuestionó Zaqueo. Sin embargo, sabía que su vida era el testimonio vivo de la gracia divina. Mientras tanto, en la sinagoga, Gamaliel y Eleazar continuaban discutiendo acaloradamente. Esta secta del Nazareno está desestabilizando nuestra fe, dijo Eleazar. ¿Qué pasará si se lleva a más hombres y mujeres como Zaqueo? La ley será menospreciada. Gamaliel, cansado de la obstinación de su compañero, respondió: si este movimiento es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podremos detenerlo.
no perderemos nuestras autoridades en vano. Zaqueo sintió la tensión creciente en el aire. Sabía que la llegada de Jesús a Jerusalén no era solo un acontecimiento más, era el cumplimiento de las viejas profecías. Se acordó de las palabras de Isaías que habían resonado en la sinagoga durante su infancia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Isaías 61, 1, en el corazón de Zaqueo, un fuego de esperanza brillaba intensamente. Regresó a casa para prepararse, su mente en la promesa de lo que estaba por venir. Cuando llegó la tarde, la ciudad se llenó de un bullicio aún mayor, y entre la multitud, reconoció el rostro del Maestro que había cambiado su vida. Él es el Rey que hemos esperado, murmuró para sí mismo, recordando las palabras del mensajero. Al llegar a la orilla de la ciudad, vio como un asno se acercaba, y su corazón latía con fuerza. «Es este el Rey que vendrá a salvarnos», reflexionó. Zaqueo observó la escena, una mezcla de temor y reverencia inunda su ser. Los niños y las mujeres extendían sus mantos en señal de regocijo, proclamando la llegada del Rey. Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 26, Zaqueo sintió que un llamado profundo resonaba en su alma. No solo había encontrado su camino hacia Dios, sino que ahora estaba parado al borde de una revelación aún más gloriosa. Se dio cuenta de que su salvación no solo iba a ser personal, sino que se estaba entrelazando con el destino de Israel y el propósito eterno de Dios, la culminación de las promesas hechas a los patriarcas. Mientras la multitud ovacionaba al Mesías, Zaqueo alzó su voz entre el clamor. Hoy el cielo se abre, y las puertas del reino se acercan a nosotros. Sin embargo, en medio de su júbilo, una sombra se cernía sobre la ciudad, una tensión divina que prenunciaba el sacrificio que vendría. Con el corazón palpitante, Zaqueo susurró, ¿estamos listos para lo que viene? Supo que la respuesta a esa pregunta marcaría la historia de la salvación y a cada alma involucrada. En el silencio de su reflexión, sentía que Dios estaba usando cada paisaje y cada vida en la ciudad para revelar algo mucho más grande que ellos mismos. El desafío de la fe se levantaba ante él, y cuando el Rey de Reyes entrara en Jerusalén, Zaqueo, ahora un hijo de Abraham, se daría cuenta de que su viaje de transformación apenas comenzaba, y en él habitaba la esperanza del eterno propósito de Dios. Todo estaba en movimiento, y el despliegue del plan de Dios prometía revelar lo que la humanidad aún no había alcanzado a comprender. Los ecos de los gritos de alabanza y los cánticos aún resonaban en el aire, mientras Zaqueo se encontraba en la multitud que convergía hacia Jerusalén. La ciudad estaba en un frenesí espiritual, y a cada paso que daba, su corazón se llenaba más de expectativa. No era solo un testigo, él se sentía parte de un diseño celestial en marcha. La llegada del Mesías estaba anunciando la maravilla de lo que estaba por venir. En la distancia, Zaqueo notó un grupo de fariseos que observaban con ceño fruncido. Su mirada acusadora le recordaba el prejuicio que siempre había enfrentado. Sin embargo, la gracia que había experimentado lo llenaba de valentía. No temeré, se dijo a sí mismo, pues he sido perdonado. Su mente giraba entre las palabras de los profetas y las promesas de Dios. Sabía que su historia no estaba aislada, sino que se entrelazaba con la narrativa de la redención de Israel. Mientras la multitud seguía su camino, Zaqueo vio un árbol de sicomoro en el camino, sus ramas extendidas hacia el cielo. Un impulso irresistible le llevó a buscar un lugar alto para observar mejor. Trepó rápidamente, sintiendo el roce de las hojas en su piel, una sensación de libertad y transformación lo invadía. Desde allí arriba, su perspectiva se amplificó, era un testigo privilegiado de la gloria que se acercaba. En ese momento, Jesús pasó por debajo del árbol. La multitud lo rodeaba y los clamorosos gritos de Hosanna eran ensordecedores. Pero, como si el Maestro se hubiera detenido solo para él, Jesús alzó la mirada y sus ojos se encontraron. Un silencio sagrado descendió como un manto, y en esa fracción de segundo,
todo lo que Zaqueo había sentido, todas sus luchas, la carga de su pasado, se desvanecieron. Zaqueo, llamó Jesús, desciende pronto, porque es necesario que hoy posea en tu casa. Un ardor inusitado llenó su ser. Él me ha visto, pensó Zaqueo, sabía que no era solo un encuentro casual, sino que era el cumplimiento de la promesa de Dios. Su corazón se llenó de una gratitud tan profunda que las lágrimas comenzaron a brotar. Sin dudar, descendió del árbol, sintiendo que cada una de sus emociones caía con él, las cadenas de su antiguo yo eran desatadas, mientras caminaba junto a Jesús hacia su hogar, los murmullos de la multitud se intensificaron. ¿Cómo puede él ir a casa de un pecador?, fueron las voces que resonaron en sus oídos. Pero Zaqueo, no con la cabeza baja, sino con la dignidad recién adquirida, miró hacia el cielo y sonrió. Hoy ha venido la salvación a esta casa, exclamó, ya que también yo soy hijo de Abraham. El repentino acto de Zaqueo de declarar su deseo de restaurar lo que había robado predijo un nuevo inicio. Si he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruplo, prometió, reconociendo el poder transformador de la gracia que había recibido. La multitud no podía entender lo que estaba ocurriendo, un recaudador de impuestos, un hombre despreciado, ahora se estaba levantando como un testimonio de la redención. ¡Qué momento tan divino! Aquel día, no solo fue la salvación de Zaqueo lo que se reveló, fue el reflejo del corazón de Dios hacia todos los perdidos. La luz del perdón brillaba intensamente, y cada ser presente fue tocado de alguna manera por la generosidad del amor de Jesús. Mientras todo sucedía, en el fondo de su corazón, Zaqueo sabía que no solo era un nuevo comienzo para él, sino una culminación de un plan mayor. La sombra de la cruz ya comenzaba a proyectarse sobre su nueva vida. Se dio cuenta de que esta transformación era solo el primer paso hacia una misión más grande. A medida que Jesús continuaba su camino, Zaqueo lo seguía de cerca, sintiendo que cada paso era guiado por la mano soberana de Dios. No solo estaba cobrando vida en su hogar, sino que estaba adelante, rumbo al sacrificio que significaría la salvación de muchos, y así, en esa travesía santa, Zaqueo vislumbró un misterio aún más profundo. ¿Qué más habrá en el corazón del Maestro? ¿Cómo se manifestará su gloria en nuestra historia? La revelación divina estaba ardiendo, y Zaqueo cualquier cosa menos que insignificante en este paisaje de salvación. La historia de su transformación apenas comenzaba, y en sus venas corría la esperanza de que los caminos de Dios siempre son más grandes de lo que la humanidad puede imaginar. Mientras cruzaban las puertas de la casa de Zaqueo, un aire pesado de expectativa llenaba el ambiente. Los murmullos de la multitud resonaban fuera, danzando alrededor de ellos como un eco lejano. Zaqueo, sintiendo el latido de su corazón, se volvió hacia Jesús y, con su voz temblorosa pero segura, confesó su deseo de cambiar. Maestro, en este día tan señalado, he decidido dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruplo. Aquel gesto, profundo en su significado, era un acto de obediencia y un reflejo del renacer que había experimentado. Jesús respondió con una mirada que abrazaba la profundidad del alma de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, proclamó, ya que también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Mientras las palabras de Jesús flotaban en el aire, Zaqueo sintió una nueva paz llenando su ser. La habitación se llenó de luz pues, aunque todavía permanecían los ecos de desdén de los fariseos, la revelación de la misericordia divina estaba en el centro de su vida. Sin embargo, aquel día también marcó el inicio de una serie de preguntas profundas que atormentaban su corazón. Mientras los dos se sentaban a la mesa, la tentación de ver el futuro le hizo recordar las palabras del profeta Isaías. Pero he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Isaías 43:19. ¿Qué significaría eso para él? Zaqueo no podía evitar preguntarse cómo su testimonio podría influir en otros y qué camino tomaría en los días venideros. Los rumores continuaban ahí afuera, y los fariseos se aglomeraban,
llenos de resentimiento. ¿Por qué él come con un pecador?, cuestionaban, sus voces cargadas de juicio. Zaqueo, sintiendo su mirada, buscó la mirada de Jesús. En la tranquilidad de su hogar, comprendió que la salvación no solo transformaría su vida, sino que también podría ser el antídoto para el odio y el rechazo. La pena y la perdición eran ahora caminos que él había dejado atrás. Con ese nuevo espíritu, Zaqueo se levantó de la mesa y se volvió hacia su familia, que lo observaba incrédula. Debemos compartir esto, dijo con fervor. Debemos contar cómo el Mesías ha cambiado mi corazón. Si hoy he sido librado, entonces otros también pueden serlo. La transformación ocurriendo dentro de él no era solo personal, era una invitación a otros a experimentar el amor de Dios. La atmósfera de la casa comenzó a cambiar. La conversación se volvió un canto de alabanza, ya que su familia y algunos amigos cercanos comenzaron a abrir sus corazones a la verdad compartida de la nueva vida en Jesús. Si Zaqueo ha sido restaurado, ¿qué nos impide a nosotros? Resonaron esas palabras mientras otros comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas. Afuera, un viento suave soplaba, y la multitud comenzaba a dispersarse, llevando consigo los ecos de una historia que, aunque parecía pequeña, era parte del gran plan de Dios. Zaqueo miró hacia la ventana, viendo las sombras desvanecerse. Levantó sus manos hacia el cielo, sintiendo la conexión con el propósito divino que lo había traído a este momento. Mientras la cena proseguía, Zaqueo se llenaba de un renovado sentido de misión. ¿Qué iba a hacer con su nuevo corazón? La pregunta lo llevó a recordar cómo los profetas siempre hablaban de la restauración del pueblo de Israel. No solo necesitaba un cambio, sino que su vida debía ser un vehículo para el cambio de otros. ¿Cómo puedo también ser un faro de luz?, se cuestionó, sintiendo que esta era una parte del plan soberano de Dios que apenas había comenzado a desplugarse ante él. En ese instante, la palabra de Dios resonó en su mente: los planes de Dios son mayores que los nuestros. Isaías 55, 8. Justo entonces, la puerta de su hogar se abrió, trayendo consigo un grupo de hombres cansados y polvorientos. «Maestro», clamaron, «te hemos estado buscando». Zaqueo sintió un escalofrío. La historia de la redención había tomado un nuevo giro, y la invitación divina se extendía más allá de lo que podía imaginar. La verdad se evidenciaba: Dios estaba desplegando un plan más grande, un plan lleno de esperanza y de gloria, y él estaba llamado a ser parte de ello. Se encontraba Zaqueo ante un nuevo comienzo no solo para él, sino para toda una generación que buscaría respuestas y salvación. El grupo de hombres que había llegado se plantó en la puerta, sus rostros denotaban una mezcla de cansancio y urgencia. Zaqueo, sintiendo el peso de sus miradas, se adelantó con un espíritu renovado. «¿Qué es lo que buscan?», preguntó, su voz vibrante con la emoción de su transformación recién vivida. «Maestro», dijeron los hombres con un tono reverente, «hemos oído de tus milagros y de tu enseñanza. Venimos en busca de dirección, de un mensaje de esperanza. Aquí, en Jericó, la desesperanza nos rodea, y deseamos que tus palabras nos iluminen». Un escalofrío recorrió la espalda de Zaqueo. Era como si la voz de Dios susurrara en su interior que esta era una oportunidad única, un momento precisamente orquestado en el vasto tejido de la historia divina. Pero la multitud que había estado observando afuera no se había dispersado del todo. Algunos todavía acechaban en las sombras, murmullando entre sí, llenos de juicio y desprecio. La presencia de Jesús se hizo palpable en la habitación, irradiando una luz que desafiaba la oscuridad de esos corazones endurecidos por la envidia y la condena. Zaqueo se esforzó por contener su emoción y, con una sonrisa genuina, animó a los hombres a entrar. «Tomen asiento, hermanos, porque el Maestro está aquí para compartir lo que Él ha dado a mi corazón». Mientras el grupo se acomodaba, el ambiente se llenó de una anticipación palpable. Zaqueo observó la manera en que sus ojos se iluminaban al ver a Jesús.
La fe comenzaba a despertar en ellos, y él supo que sus vidas también podían ser reintegradas al amor y misericordia del Padre. Jesús miró a cada uno con ternura, reconociendo el anhelo en sus corazones. En verdad, les digo que la fe puede mover montañas, afirmó con firmeza, y cuando habló, sus palabras caían sobre ellos como agua viva. La salvación está al alcance de aquellos que la buscan con sinceridad. Zaqueo, sintiendo el fuego ardiente de la pasión por compartir su propia experiencia, se levantó y habló con entrega. Amigos, yo era un hombre perdido, atrapado en mi avaricia y pecado. Pero hoy, el Mesías ha transformado mi vida. Hoy, estoy dispuesto a dar todo lo que tengo por aquellos que necesitan, porque sé que el amor de Dios es más grande que cualquier tesoro terrenal. Los hombres miraban a Zaqueo, asombrados no solo por su sinceridad, sino también por la notable transformación que veían en él. Si Zaqueo, un recaudador de impuestos, puede ser limpio y nuevo, murmuró uno de ellos, entonces debe haber esperanza también para nosotros. Lo que ha hecho por mí, lo puede hacer por ustedes, continuó Zaqueo, su voz quebrándose por la emoción. Las puertas del reino se han abierto, y el amor de Dios ha llegado a mí, transformándome con propósito. Mientras Zaqueo compartía su historia de redención, la mesa en la que se encontraban parecía cobrar vida, reflejando la luz del mismo Jesucristo como un faro para aquellos perdidos. Fuera, el viento comenzaba a soplar con mayor fuerza, llevando la corriente de su proclamación de transformación más allá de las paredes, tocando los corazones de aquellos que estaban en la multitud. Sin embargo, a medida que el fervor se incrementaba dentro de la casa, las voces de desdén comenzaron a elevarse afuera. Un fariseo se acercó con su rostro demarcado por la indignación, levantando el dedo acusador. ¿Acaso este hombre realmente puede cambiar? ¿No sigue siendo un pecador ante los ojos de Dios? Las palabras resonaron como una amenaza que cargaba el peso del juicio, pero Zaqueo, recordando la libertad de su propia experiencia, miró a Jesús y vio en él la respuesta. El maestro, lleno de compasión y autoridad, se volvió hacia el fariseo y dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. La atmósfera vibraba con la tensión entre la luz del Evangelio y la obscuridad del juicio humano. Zaqueo, con certeza en su corazón, sintió que esta escena era más que un momento, era un revelador de la batalla que todos libramos entre lo divino y lo humano, entre la gracia y la condenación. Con una convicción renovada, Zaqueo miró a su grupo y exclamó, hoy es un día de salvación, hoy es un día de milagros. El amor de Dios nos ha encontrado. Pero en ese mismo instante, sintió un movimiento en su interior, como un susurro en su corazón que decía, esto es solo el principio, Zaqueo. Más se revelará en el tiempo establecido. Las palabras de Isaías parecían resonar de nuevo en su mente, pero he aquí, lo que yo hago, no se clamará, no se oirá en las plazas, Isaías 42, 2. Zaqueo comprendió que Dios estaba haciendo algo profundamente sobrenatural no solo en su vida, sino en un plano mucho mayor del que había imaginado. ¿Qué más estaba por descubrir, y cuál sería el papel que él tendría en el plan soberano de Dios? La intriga se calaba en su ser, mientras cada latido de su corazón resonaba con una pregunta, ¿qué sorpresas tendría aún el Señor para este nuevo Hijo de la Gracia? La atmósfera que rodeaba a Zaqueo y a los hombres en la casa se había vuelto un tejido de esperanzas y revelaciones. En medio de la lluvia de palabras de aliento y fe, una nueva figura se asomó por la puerta, una mujer de rostro cansado, pero ojos brillantes, como si una chispa de esperanza brotara de su ser. Caminaba con firmeza, como alguien decidido a interrumpir el murmullo de la condena que aún resonaba en las calles. Maestro, exclamó, arrodillándose ante Jesús sin dudar. Te imploro, escúchame. He luchado por años contra una enfermedad que me ha dejado sin fuerza, y mis esperanzas se desvanecen con cada día que pasa. Solo tú puedes restaurarme. El murmullo fuera del grupo se detuvo abruptamente, y los hombres intercambiaron miradas incrédulas.
Zaqueo sintió una oleada de responsabilidad. En ese momento, entendió que la historia de su rescate no era un simple relato personal, sino un catalizador para muchos otros que aguardaban su encuentro con la gracia. Jesús posó su mirada amorosa sobre la mujer, y en su voz resonaba el eco de la historia de la humanidad: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, y permanece libre de tu enfermedad. En ese instante, la sala se llenó de un aire nuevo, como si incluso el tiempo se detuviera para reverenciar el milagro que estaba teniendo lugar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Zaqueo. Recordó sus propias palabras, y cómo había deseado que su transformación pudiera dar vida no solo a él, sino a todos los que la buscaban. ¿No ves, hermanos?, clamó, levantando su voz con fervor. El mismo poder que ha cambiado mi vida es el que ahora se manifiesta en esta mujer. ¿Qué otras maravillas nos tiene reservadas el Señor? La multitud afuera comenzaba a aglomerarse, los murmullos de incredulidad se volvieron susurros de curiosidad. Zaqueo, sintiendo que su propio espíritu ardía de emoción, se dirigió a los que aún dudaban. El reino de Dios está entre nosotros. Este no es el fin, sino el principio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Él está aquí, en este lugar, abriendo caminos donde antes solo había desolación. Pero una sombra de desconfianza persistía, especialmente entre los fariseos, que se aferraban a su tradición como a una armadura. Uno de ellos, alzando la voz en un intento desesperado por quebrantar el fervor, preguntó: ¿quiénes son estos que alaban a un pecador y a una mujer impura? ¿Acaso Jesús no debería estar con aquellos que han cumplido la ley? La tensión creció y los hombres sentían que la atmósfera palpitaba, como una cuerda tensa a punto de romperse. Sin embargo, Jesús, permaneciendo en calma y lleno de gracia, respondió: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si no se arrepienten, ¿de qué sirve la ley, sino para mostrar su necesidad de mí? Cada palabra era un golpe de claridad en medio de la confusión, cada oración era una invitación a la redención que resonaba en los corazones de quienes oían. Zaqueo comprendió que esta escena era una revelación del plan divino, un conjunto de propósitos que iba más allá de lo que él podría comprender. Con la esperanza renovada, miró a su alrededor y vio que las miradas de la multitud se transformaban. Ahí estaban los desesperanzados, los que habían sido marginados, y ahora comenzaban a vislumbrar la posibilidad de un futuro radiante. Zaqueo entendió que el enlace del perdón entre ellos y el amor divino estaba a punto de ser revelado en una escala aún mayor. Hoy se cumplen las Escrituras ante ustedes, exclamó Zaqueo, su voz empapada de una certeza sobrenatural. Pero en su corazón, un nuevo susurro emergió: esto es solo el principio. Hay más, porque el cielo se está abriendo ahora. Mientras la multitud exhalaba un suspiro colectivo de anticipación, Zaqueo sintió que la presencia de Dios estaba a punto de desatar algo extraordinario. No era solo su vida la que había cambiado, era un amuleto de transformación que culminaría en un despliegue de misericordia. ¿Qué más estaba preparado para ser revelado en este magnífico momento? Las puertas del cielo parecían entreabrirse, dejando entrever un panorama celestial de redención. ¿Cuál era el siguiente paso en el asombroso plan soberano de Dios que se desplegaba ante todos ellos? Cuando el eco de las afirmaciones de Zaqueo aún resonaba en las calles de Jericó, la atmósfera estaba cargada de expectativa. La mujer que había sido sanada se levantó con renovada fuerza, y cada mirada en la habitación reflejaba un profundo asombro. Los corazones de todos los presentes comenzaron a unirse en un canto de gratitud. ¿Qué es esto que vemos? El poder de Dios está entre nosotros. Mientras Zaqueo observaba a su alrededor, un aire de bendición inundaba el hogar. Los murmullos de desprecio de los fariseos estaban siendo suplantados por un clamor de alabanza. Aquí estamos, buscando respuestas a nuestras angustias, clamó uno de los hombres que se habían reunido: necesitamos escuchar más sobre el amor que transforma. Y así, Zaqueo, sintiendo que había sido llamado a un propósito aún mayor, se alineó con el deseo de aquellos que habían rodeado su hogar.
Hermanos, comenzó, su voz resonando con la autoridad del Espíritu, he sido un hombre perdido, atrapado en avaricia y autoengaño. Pero el amor de Jesús me ha encontrado, su gracia me ha liberado. Él puede hacer esto por ustedes. Solo deben abrir sus corazones. La multitud escuchaba, ansiosa por recibir el mensaje que traía consigo. Personas de toda índole, desde los que habían conocido el dolor hasta los que buscaban propósito, se acercaron. Cada uno sentía que el reino de Dios se estaba abriendo ante ellos como un susurro de esperanza. Algunos fariseos, aún escépticos, continuaban acechando en las sombras. Aunque se esforzaban por interrumpir el fervor de la multitud, los corazones ansiosos comenzaban a desvanecer el juicio y la incredulidad. Uno de ellos, el mismo Gamaliel que había debatido acerca de Zaqueo, miró la escena en silencio, sintiendo que algo divino estaba ocurriendo. Quizás esto no sea tan simple, después de todo, pensó, contemplando la transformación del pueblo. Jesús, habiendo presenciado la influencia de Zaqueo, se dio la vuelta hacia él y le sonrió con una calidez que solidificó su nueva identidad. No solo has encontrado salvación, Zaqueo. Te he llamado a ser un líder entre los perdidos, comparte tu historia. Que tu vida sea un testimonio del amor de Dios. Zaqueo se sintió abrumado por la unción que lo impulsaba. Y en ese instante, comprendió que su propósito iba más allá de la restitución, era un llamado a proclamar el reino. Miren, todos ustedes, exclamó, la salvación ha venido a esta casa. El mensajero de la paz está aquí para todos los que claman a él. Las voces de la multitud comenzaron a unirse en celebración, creando un murmullo de amor y reconocimiento. Gloria a Dios. Bendito sea el que viene en nombre del Señor, exclamaban mientras la fe se desbordaba como un río que enfurecía. Un niño, entre la multitud, comenzó a danzar, simbolizando la alegría que brotaba del alma. Zaqueo alcanzó su mano hacia él, y la visión del pequeño mirando hacia el maestro lo conmovía en lo más profundo. Si los niños pueden alabarte, entonces también nosotros, hombres y mujeres, seremos dignos de tu amor, dijo Zaqueo, mientras el niño danzaba más aún. Las palabras de Zaqueo resonaban en los corazones, y para sorpresa de todos, varios comenzaron a confesar sus propias faltas, deseando experimentar el mismo perdón. La atmósfera se tornó en un lugar de quebrantamiento, donde lágrimas de gozo y voces de alabanza se entrelazaron. Se desató un movimiento de fe de tal magnitud que muchas vidas empezaban a cambiar. Sin embargo, el grupo de fariseos, incapaces de soportar la revelación que se desplegaba ante sus ojos, realizó un intento desesperado por disuadir la energía que los rodeaba. Esto no puede ser permitido, dijo uno de ellos. Alzó la voz, la ley debe ser preservada, no hay lugar para tales pecadores. El corazón de Zaqueo comenzó a doler ante estas palabras, pero su espíritu era fuerte. El amor no es de juicio, sino de redención, afirmó, mirando al fariseo con firmeza. Si el propio Mosé habló de compasión, ¿por qué los que están heridos no pueden hallar refugio en nuestro Padre? El silencio abrumó las voces de juicio cuando Jesús, sincero y sereno, dijo, es el tiempo en que el antídoto del amor se proclama. Aquel que no ama no conoce al Padre, porque Dios es amor. Las palabras fluyeron como un torrente limpio, atravesando los espacios ocultos de la resistencia. La multitud, una vez dividida, comenzó a aglomerarse en torno a Jesús y Zaqueo, sus corazones ahora resonando en un aplauso unificado, agradeciendo a Dios por la oferta del entendimiento y la gracia. El amor ha llegado hoy y ha mostrado lo que antes era imposible, clamaron con fervor. En medio de toda la agitación joyosa, Zaqueo comprendió que su transformación no era solo suya, era parte de un movimiento divino que literalmente cambiaría el mundo. Esta obra en mí es el principio de algo mayor, amigos, declaró con fe. Así como yo he encontrado vida, ustedes también pueden. Y así, mientras la tarde caía, los abandonados y los olvidados comenzaron a unirse a la casa de Zaqueo, donde cada vida llegó buscando a Jesús. La casa se llenó de nuevos corazones que deseaban escuchar más.
La historia de Zaqueo se convertiría en un símbolo de esperanza para todos. La semilla del reino de Dios había sido sembrada en el corazón del pueblo, y pronto florecería en una cosecha gloriosa. La luz del amor divino comenzaba a iluminar las tinieblas. Aquellos que antaño estaban perdidos pronto encontrarían su camino hacia el hogar del Salvador. Así, la historia de Zaqueo llegó a su clímax, siendo el testimonio vivo del poder redentor de Cristo. No solo fue un recaudador de impuestos transformado, sino que se convirtió en un embajador del amor que había irradiado luz a cada rincón de Jericó, llevando consigo el eco de las promesas de salvación que resonarían por generaciones. La noche llegó, pero el espíritu del día aún danzaba en los corazones de quienes habían sido impactados. Mientras Zaqueo, con los ojos llenos de esperanza, miraba a su alrededor, sintió que este fue solo el comienzo de su viaje. El verdadero propósito de vivir estaba por venir. Y en el silencio sagrado, una voz resonaba en su corazón: no olvides, Zaqueo, que lo que has encontrado es solo el inicio del despliegue del amor de Dios. Continúa viviendo en la luz, porque hay mucho más por venir. Así, la historia de Zaqueo se sellaba como un capítulo destacado en el gran relato de redención que Dios había orquestado desde la eternidad. La vida había dejado de ser la misma, y cada paso dado se convertiría en testimonio de la gloria de Dios, mostrando que realmente, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre habrá un próximo paso, un nuevo destino, y una historia que contar, porque la salvación es solo el comienzo. Y tú, querido lector, si esta historia ha tocado tu corazón, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir esta increíble transformación con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor de Dios puede cambiar vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ser tocadas por estas historias bíblicas exclusivas. Comparte tus reacciones y reflexiones sobre este final en los comentarios. Tu voz es importante,